Con casi 20 años de residencia en Estados Unidos, en Boston, la obra de Daniela Rivera ha presentado una evolución tan rica y tan variada como lo es su propia experiencia personal, desde sus pinturas hasta las hoy día grandes instalaciones que realiza. Hay, sin embargo, una línea que las une. Esa línea tiene que ver con la relación, con la memoria, con el cuerpo, con el espacio. En fin, con una serie de elementos que vamos a ver hoy día en este programa de, ustedes lo saben, la Edad Media en el arte. Daniela Rivera es una artista que trabaja fundamentalmente con proyectos, a veces de larga duración y con muchas etapas de ideación, podríamos decir. Para eso ella se vale del dibujo. La perspectiva es un elemento clave, hace un trazado inicial y una vez que configura el espacio, planifica las transformaciones que va a operar en él. En ese sentido es bien interesante, porque el dibujo es una manera de adelantarse no solo a la apariencia que va a tener la obra, sino a vivenciar físicamente, a pequeña escala, lo que va a ocurrir en ese lugar. No se trata solo de crear una imagen, cosa que podría a lo mejor hacer digitalmente, sino de involucrarse físicamente, sensorialmente, en aquello que va a hacer en sala y que va a experimentar no solo ella como artista, sino que el espectador. El dibujo entonces como imagen y como sensación. Daniela Rivera partió haciendo escenas. Yo recuerdo en el Museo de Arte Contemporáneo una pintura de gran formato en que la propia artista aparecía torturándose a sí misma. Era una pintura espectacular, una pintura narrativa y, por cierto, demostraba un gran dominio de la figura humana. Pero lo esencial era la escenificación y lo que podríamos llamar un efecto teatral. Había un espacio en el cual se producía la escena. Ese espacio, la importancia de el escenario, de la escenificación, del lugar, creo que se ha mantenido como una constante en el trabajo de Daniela Rivera y en lo que vemos actualmente en sus proyectos. Ella crea en los lugares donde expone situaciones nuevas que suponen la reconfiguración del lugar o la instalación de elementos que alteran el espacio y generan una nueva situación. Una situación que muchas veces el espectador percibe en cierta medida como teatral. A eso contribuyen elementos como la perspectiva que introduce el artista en los lugares en los cuales trabaja y también la iluminación. Por eso podríamos entonces encontrar que lo teatral es una línea que une los trabajos tempranos, de Daniela Rivera con su obra más reciente. El mundo de la cultura tiene lugares de gran prestigio. El MoMA, el Louvre y sumen y siguen. Esos lugares de prestigio cultural están muy lejanos de países como el nuestro. Pero bien, lo que hace Daniela Rivera es llevarse los muros de algunos prestigiosos sitios del arte y de la cultura. No literalmente, sino a través de la pintura, los reproduce. Esas paredes que tienen una historia, que muchas veces cuando vamos a los lugares o incluso cuando simplemente solo vemos fotos, no le prestamos mucha atención. Ella, en cambio, en vez de fijarse en las obras que están en el lugar, se fija en la superficie del lugar. Esa superficie, reproducida con óleo sobre tela y toda la tradición que eso carga, es trasladada a distintos lugares de exposición, recombinada. Obviamente, en cada lugar significa algo diferente. En el arte contemporáneo existe una tradición, nombre inglés Site Specific, espacio específico, que significa básicamente desarrollar obras exclusivamente para un lugar. Hay una consideración absoluta respecto a las condiciones del lugar. Por esa razón muchas veces viajan previamente, toman medidas, tienen en cuenta la iluminación y otros factores que son importantes para la realización de la obra.
Daniela Rivera tiene muchos proyectos que se enmarcan en esta tradición y ella toma en cuenta todas las características del lugar para desarrollar la obra, al punto que algunas de esas piezas han sido pensadas exclusivamente para ese lugar y sería imposible trasladarlas en las mismas condiciones a otro. En general no lleva cuadros u objetos solamente, sino que estudia el lugar donde va a exponer y crea una obra que considere aquellas condiciones. Una de las costumbres más comunes en nuestra vida cotidiana es hacer sobremesa, quedarnos conversando después de almorzar o de comer. Son conversaciones en las que la gente muchas veces pone su intimidad, expone sus diferencias, porque en las familias no todo es armonía, y se genera un espacio de diálogo. Diálogo muchas veces, insisto, en la diferencia. Llevar esa experiencia cotidiana y privada al espacio público es en cierta medida lo que Daniela Rivera hizo en la obra titulada Sobremesa. Es una obra bien interesante porque ilustra varias cosas. En primer lugar, el procedimiento con el que muchas veces trabaja el artista. ¿Qué específicamente hizo? Bueno, ilustrar o proyectar algo que es privado al espacio público, insisto. ¿Cómo? Bueno, convirtiendo esa mesa en una suerte de mesa gigante. Ya esa idea de unir distintas mesas nos habla de el diálogo de diversidades, de distintas experiencias privadas que se van a hacer manifiestas en el espacio público. ¿Cómo? A través de una suerte de plataforma de conversación o de canto, porque arriba de esta plataforma hecha por el artista, con muchas mesas, con muchos restos, creó un escenario. La mesa tenía aquí la participación en escena de mucha gente que estuvo dispuesta a cantar, a hacer karaoke. En el fondo, la mesa, la tribuna y la música generaban una instancia de diálogo. Ya no era solo una cuestión de contemplación, sino que, muy importante, era una instancia de diálogo, de goce, de disfrute colectivo. Hoy hemos tenido a Daniela Rivera, una artista que pese a llevar mucho tiempo fuera de Chile, está absolutamente vinculada con nuestra realidad, con nuestra historia, con nuestra vida. Y por eso la quisimos tener aquí hoy día en La Edad Media en el Arte.